ver, vamos a ir comenzando. ¿Está bien, Valeria? Tal vez en el camino se una tu compañera y bueno, ella se pondrá al corriente seguramente. Ok. Listo. A ver, nuestra clase del día de hoy va a ser de matemáticas, ¿está bien? Se va a titular Comparamos la cantidad de especies vegetales. Entonces, como te decía, ¿no? Todas estas últimas clases van a estar relacionadas a las plantas, al ambiente y no iba a ser la excepción la clase de matemática. Vamos a utilizar cantidades de especies vegetales. ¿No? Nuestra meta va a ser comparar e igualar la cantidad de especies vegetales que hay en nuestro país. En nuestro país también podríamos eh, recordar, ¿no? De dónde venimos también. Así que para no, digamos, demorar mucho, ¿sí? Porque realmente la actividad tiene 4 problemas, ¿de acuerdo? Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Yo pienso que igual avanzaremos los 2 primeros problemas y el día de mañana avanzaremos otros 2 más. Igual por el momento puse 3, tal vez avanzamos un poquito más rápido, pero vamos a ver. Igual no vamos a apresurarnos en matemática, siempre intentamos que todos los conceptos y los procesos queden muy claros. Listo, entonces habiendo dicho eso, ¿les por favor que podrías leer el primer problema? Ok. Valeria. Ok, te escucho. El Perú es uno de los países con mayor bio... ya va, no, bio, Biodiversidad. biodi- biodiversidad Ujú, en el mundo. exacto. El 10% de la flora del planeta está en nuestro país. Ujú, De 2003 al 2009 se ha Se descubrieron. descubrieron 1.723 nuevas especies de plantas en el Perú. Ujú, Si en el 2009 se registraron ajá. 20.375, Ujú, ¿cuántas especies de plantas se tenían registradas en el 2003? ujú, exacto. Muy bien, muchas gracias, Valeria. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad? Bueno, que el Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. De hecho, hay una lista, ¿verdad? De países que son considerados megadiversos por tener dentro de sus especies de flora, de fauna, una gran diversidad. De hecho, dentro de esos países megadiversos no tenemos a Brasil, China, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Indonesia, Kenia, México, Perú, Sudáfrica y también Venezuela también está considerado. Entonces, bueno, en el caso no específico de Perú, nos están dando algunos datos. Nos dicen que en el 2003 al 2009 se han ido descubriendo nuevas especies. Hoy ahí está nuestra compañera Nayara. Esperamos un ratito que se conecte Valeria, a ver, para ver si nos escucha. Ujú. Nayara, buenos días. ¿Nos escuchas? Debe tener el micrófono apagado. Sí. Gracias por su internet o porque puede ser que haya bulla en el lugar donde está. Nayara, si no, ponlo en el chat o dinos alguna señal de que nos estás escuchando, por favor. Bueno, ella siempre tiene problemas con el internet, tampoco no. Sí, Ah, escuchas que hay mucho ruido ya. afuera de mi casa. Ok, no hay problema, Nayara. Listo, entonces ya tengo constancia de que me estás escuchando. Y estábamos leyendo justo el primer problema de matemáticas, ¿sí? Va a estar relacionado con la cantidad de biodiversidad, con la cantidad de plantas. Estamos en el primer problema y estamos tratando de entender lo que se nos dice, ¿sí? Nos menciona que el Perú es uno de los países con mucha diversidad, ¿no?
En la lista de países megadiversos, por ejemplo, no están Perú, China, Venezuela, ¿verdad? Hay muchos países también de Sudamérica. Y en el caso específico de Perú, nos dice que del 2003 al 2009 se han descubierto, ¿no? 1.723 nuevas especies de plantas en el Perú. Nos menciona si en el 2009 se registraron 20.375, ¿verdad? ¿Cuántas especies de plantas se tenían registradas en el 2003? Esa es la pregunta. Esta es la pregunta del problema. ¿Cuántas especies de plantas se tenían registradas en el 2003? Disculpen. ¿Ustedes cómo creen que podríamos resolver el problema? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para resolver el problema, chicas? Valeria, Nayara. ¿Se les ocurre alguna forma en la que podríamos resolver el problema? La división. ¿Qué dijiste, Nayara? La división, creo. A ver, tú nos dices, podría ser con la división, lo que ahí es un método, podría ser. A ver, vamos a ver si realmente se podría utilizar. ¿Una otra idea que podríamos utilizar para resolver el problema? Puede ser la multiplicación. Ok, nos dice multiplicación. Claro, tal vez está un poquito confuso, ¿no? Porque nos mezclan años, algunos datos. Entonces, a ver, vamos a ver cómo podemos representar también los datos que nos da el problema para que se entienda mejor qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Pero antes, siempre de ir de frente, ¿no? A resolver el problema, tenemos nuestras pequeñas preguntas de reflexión. ¿Sí? A ver, vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué conozco? La primera pregunta, ¿no? Que tiene que ver más como el tema que se está tocando en el problema. ¿Qué conozco sobre las especies de plantas que se van descubriendo en el Perú? ¿Qué nos dice el problema acerca de las especies de plantas que se están descubriendo en el Perú? ¿Qué nos dice el problema? Que el Perú es un país que tiene mayor diversidad de fauna. Okay. No nos dice que es el que tiene mayor, pero sí nos dice que está considerado como un país que sí tiene mucha diversidad, ¿verdad? ¿Y qué nos dice que ha pasado, no? Digamos, en estos últimos años. Bueno, de 2003 al 2009, ¿qué ha pasado con estas especies de plantas en el Perú? Vale. Incrementaron. Claro, no incrementaron, nos están diciendo que descubrieron 1.723 nuevas especies. Eso significa que la cantidad de especies ha aumentado. Entonces, ¿qué conozco sobre las especies de plantas que aumentaron? ¿En cuánto aumentaron, Nayara o Valeria? El 10%. A ver, veamos bien. Desde 2003 al 2009 se descubrieron 1.723 nuevas especies de plantas en el Perú. ¿En cuánto han aumentado, Valeria, Nayara? $20.375. Ok, a ver. Vamos a ir por partecitas. Creo que este problema estamos teniendo unas dificultades más de lo que normalmente tenemos, pero no hay problema. Vamos a ir por partes, ¿de acuerdo?
Lo primero que se nos dice es el Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Digamos que ese es un dato extra, digamos que nos pone en el contexto del problema. Pero no nos da ningún dato numérico, ningún dato que podríamos utilizar para responder el problema, ¿verdad? También hay que saber diferenciar los datos que nos ayudan a responder el problema y datos que no nos van a ayudar a resolver el problema. Luego nos dice, el 10% de la flora del planeta está en nuestro país. En este caso, no, se habla del Perú. ¿Ustedes creen que este dato de aquí me ayudará a resolver el problema, sí o no? Eso de el 10% de la flora del planeta está en nuestro país. ¿Nos ayudará a resolver el problema? Sí, creo. A ver, ¿y por qué dices que sí, Nayara? Porque la imposición más. Recordemos, la pregunta es ¿cuántas especies de plantas se tenían registradas en el 2003? Nos está preguntando por una cantidad en un año específico. Este de aquí, este dato de aquí, ¿te dice alguna cantidad? ¿Te dice algún año, Nayara? No. No, ¿verdad? Entonces, este dato es muy general, realmente no nos va a ayudar a responder el problema. Vamos con lo siguiente, nos dice, del 2003 al 2009 se descubrieron 1.723 nuevas especies de plantas en el Perú. Ese dato, ¿ustedes qué piensan? ¿Ayudará a resolver el problema o no nos ayudará? Sí. Sí nos puede ayudar, ¿verdad? Porque ella nos está diciendo, digamos, un periodo de tiempo específico, 2003 al 2009. ¿Y qué pasó en ese periodo, en ese tiempo, Valeria y Nayara? ¿Qué pasó durante estos años? Valeria. Descubrieron Ujú, claro, muy bien, muy bien. Descubrieron. ¿Qué descubrieron? eh, 1.700 nuevas especies de plantas. Exacto. descubrieron 1700. Ujú, claro, sí, está muy bien Nayara, muy bien Valeria. Y tenían la idea. Del 2003 al 2009, es decir, en ese periodo de tiempo, se han descubierto 1.723 nuevas especies de plantas en el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, nos está diciendo, si han descubierto nuevas especies, significa que estas especies han, o sea, las registradas, ¿no? ¿Han aumentado o han disminuido? Valeria. Aumentado. Claro, ¿verdad? Va aumentando. Mientras va apareciendo una nueva especie, lo van registrando y esa cantidad va aumentando, ¿verdad? Listo, excelente, muy bien. Nos dice, además nos dice el siguiente dato. Si en el 2009, es decir, en el último año, en total, digamos, en la lista que tenían, ¿no? Se registraron 20.375, es decir, hasta esa fecha, hasta el 2009, se tenían registradas 20.375 especies de plantas, ¿no? ¿Cuántas especies de plantas se tenían registradas en el 2003? Ahora, vamos de nuevo con la pregunta, ¿no? Aquí, ¿en cuánto aumentó ese registro? ¿Verdad? Nos están hablando, ¿qué conozco sobre las especies de plantas que se van descubriendo en el Perú? Y nosotros decíamos, aumentaron ¿en cuánto aumentó ese registro? Valeria Nayara, ¿en cuánto aumentó? Ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden. Miren, están hablando de el descubrimiento, ¿no? De las especies de plantas.
¿En cuánto aumentaron ese descubrimiento de las nuevas especies de plantas? En 1723, ¿verdad? Nos están diciendo que descubrieron 1723 nuevas especies de plantas. Entonces es en esto en lo que ha aumentado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, chicas? Valeria, Nayara, ¿estamos de acuerdo? Ya, muy bien, excelente. A ver, presten mucha atención, me parece que están menos participativas que otras veces. Tal vez el problema está un poquito complicado, pero no se preocupen, vamos a hacerlo juntas y al final vamos a lograr entender todo el proceso. Listo. Ahora, ¿cómo puedo hallar la cantidad de especies registradas en el 2003? Esa es la pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántas especies de plantas se tenían registradas en el 2003? ¿Cómo creen que lo pueden hallar? Ustedes ya me habían dado algunas respuestas, ¿no? Pero hemos vuelto a leer el problema. ¿Siguen pensando lo mismo? ¿Cómo yo puedo encontrar la respuesta al problema? Valeria, Nayara. Multiplicar o división. Okay. Ajá, multiplicarlo, como dice Sayara, multiplicarlo o si no dividirlo. A ver, yo voy a ir colocar las respuestas que ustedes me han dicho, ¿verdad? Vamos a ver si realmente vamos a utilizar la multiplicación o la división. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. ¿Está bien? A ver. Muy bien, listo. A ver, agarramos nuestra hojita. Vamos a empezar, ahora sí, a hacer nuestro esquema para poder entender bien el problema. El problema nos habla de un periodo de tiempo, ¿verdad? Y nos habla de 2 años distintos. ¿De qué 2 años nos están hablando, Valeria y Nayara? De 2003 y 2009. Exacto, muy bien, 2003 y 2009. Entonces vamos a hacer 2 rectángulos, ¿está bien? Uno del 2003 y otro del 2009. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, 2 rectángulos es lo más parecido a rectángulo que se puede. ¿Sí? Dos rectángulos. ¿Listo? Tal vez un poquito más grande si ustedes desean, ¿no? Para que entre bien los números que vamos a escribir. Lo de aquí, lo que yo voy a colocar en este rectángulo, no, bueno, sería la cantidad de especies que están registradas en el año 2003. Porque de eso nos están hablando, ¿no? De la cantidad de especies registradas, ¿cierto? Esto que está aquí sería la... Profe, se me pegó la pantalla. Ahorita ¿estás viendo la hoja cuadriculada con rectángulos? Sí, no, estoy viendo por la hoja y su mano. ¿Ves mi mano? Sí, nada más. Ahora, ¿ya no ves mi mano? Pero ¿se pegó o ya dejó de estar pegado? No, está toda pegada. ¿Todavía? A ver. Vamos a volver a ponerlo. A ver, ahora, Valeria. Sí, igual. No, Pero logras ver los rectángulos, ¿verdad? ¿Cómo están puestos los rectángulos? ¿Cierto? no. Tampoco. En todo caso, a ver, intenta salir y entrar de nuevo, Valeria. Debe ser el internet, porque creo que Ok. Nayara sí me está viendo bien, me parece. Sí, yo sí estoy viendo bien. Ok, a ver, intenta. Ok, listo. A ver, Nayara, ¿no? Por mientras, vamos a escribirlo. Debajo del primer rectángulo, Ya. cantidad
Aunque seguramente tú lo tienes en tu carpeta, pero igual, para que tengas en cuenta. Cantidad de especies registradas en el año 2003. ¿Está bien? Ahí está, a ver, Valeria. Vamos. Y lo siguiente, ¿tú qué piensas que vamos a poner en el siguiente? Cantidad de especies registradas 2009. Exacto, ¿no? Porque de esos años son los que estamos hablando. Ahorita sí ya lo veo. ¿Eres bien, Valeria? ¿Ahora sí? Sí. Listo, excelente. Voy a Entonces, escribirlo. entonces dibujamos, ¿no? Los rectángulos y escribimos abajo, ¿no? Ustedes lo van a escribir más bonito, obviamente, sino que si ven, yo tengo que hacerme como que a un lado para escribir. Pero espero que se entienda más o menos. El primer rectángulo, cantidad de especies registradas en el año 2003. Y el segundo rectángulo es cantidad de especies registradas en el año 2009. ¿De acuerdo? Ya terminé. Excelente. A ver, seguramente Valeria ahorita nos alcanza, ¿cierto? Pero mientras vamos recordando, ¿qué nos decía el problema que había pasado entre este año 2003 y el año 2009? ¿Qué había pasado? Había surgido. ¿Habían qué? Aumentado Aumentado. ¿Qué cosa había aumentado? la cantidad de especies. Muy bien. ¿Y en cuánto habían aumentado, Nayara o Valeria? 2000. Esa me revisó. 23, no, Nada. 20.700. 20.375. ¿Segura, Valeria? ¿Eso es lo que había aumentado? 1723. Claro, ¿verdad? Nos dice el problema, y lo voy a leer, dice, del 2003 al 2009 se descubrieron 1.723 nuevas especies de plantas en el Perú. Entonces, cuando se descubre una nueva especie, ¿qué se tiene que hacer, Valeria y Nayara? Registrarlo, ¿verdad? Exacto. Entonces nos dicen, 2003 al 2009 descubrieron 1.723 nuevas especies, las cuales obviamente serán registradas. ¿Está bien? A ver, entonces, a ver, Valeria, ¿estás ahí ya con nosotras? Todavía te falta un poquito. Sí. A ver, entonces, yo tengo... Voy a colocar otro rectángulo más. Pero ahora lo voy a colocar arriba. Voy a colocar aquí. No, otro rectángulo o algo parecido a rectángulo, ¿ok, chicas? Entonces me dicen que del 2003, ¿cierto? Aumentó ¿en cuánto me dijeron, chicas? ¿Recuerdan? 1723. Exacto, 1723 se descubrieron, entonces han aumentado, ¿verdad? Cuando algo aumenta, ¿con qué operación yo lo puedo representar, ese aumento? Suma y multiplicación. ¿Sí, chicas? Sería multiplicación. Cuando yo solamente hablo de aumentar y no varias cantidades, una sola cantidad, ¿no? Digamos, del año 2003 al 2009 aumentaron en 1.700, exacto, en la suma, ¿no? Recordemos lo que nos dice el problema. Del año 2003 al 2009 se fueron descubriendo, es decir, fueron aumentando, ¿no?, el número de registros en 1.723 especies. ¿Eso qué significa? Que la cantidad que yo tenía registrada en el 2003
va a aumentar, ¿cierto? En 1723. ¿Y qué me daría al final? ¿Qué me daría? La respuesta. ¿Segura la respuesta? A ver, si yo la cantidad de especies registradas del año 2003 le aumento, ¿cierto? Porque se han descubierto, ¿verdad? Nuevas especies. Le aumento 1723, que es lo que se descubrió entre 2003 y 2009. ¿Qué me quedaría al final? ¿Qué piensan que me quedaría al final? ¿No sería lo que está registrado en el 2009, acaso? ¿Se ha entendido, chicas? Vuelvo a repetir sin ningún problema, ¿eh? Pero ustedes tienen que decirme. A ver, vamos a repetir. No se preocupen, no se preocupen. Está, creo que un poquillo complicado. Este 1723 es la cantidad de especies, ¿cierto? Que se descubrieron entre 2003 y 2009, ¿verdad? Valeria, Nayara. Ok. Listo, a ver. Entonces, cantidad de especies descubiertas. Pero que voy a salir porque se volvió a pegar. Ok, está bien. No, entre 2003 y 2009. Descubierto. Ya. Listo. Tú ya estás ahí, ¿verdad, Nayara? ¿Ah? Tú ya hiciste, creo, el dibujo, ¿verdad? Sí, ya hice todo. Listo, excelente. A ver, Valeria, ¿estás ahí? ¿Se pegó o ya está bien? Deja eso. La Deja cámara eso. apagada. ¿Está bien? Está en negra la pantalla. ¿Está negro? ¿Sí? Son las pasillas de yo. Debe ser el internet. A ver, vamos a volver a... Ahora. ¿Sigue negra la pantalla, Valeria? Uy. Es el internet, Valeria, porque lo que estoy compartiendo yo en la pantalla es el gráfico que estábamos haciendo. Debo de ser yo. Voy a volverme a salir, voy por un momentico. Ya, ok, te esperamos, Valeria. A ver, Nayara, por mientras, ¿no? Recordamos lo que nos dice el problema. ¿Está bien? En el problema nos dicen que durante el año 2003 y 2009 se descubrieron nuevas especies de plantas, ¿cierto? En este caso, ¿cuántos se descubrieron? 1723, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Listo. Ujú. Entonces, en el año 2003 había cierta cantidad de especies registradas, ¿ya? Eso no lo sabemos. ¿De acuerdo, Nayara? Ya. Ya. De acuerdo. Entonces, durante este tiempo, ¿verdad? 2003 y 2009, se descubrieron nuevas especies, que en estos años seguramente han sido registrados. ¿Cuánto es 1723? Entonces, ¿qué va a pasar con esta cantidad de especies registradas en el año Lo- 2003? Si han aumentado esta cantidad de especies. Hasta el año 2009, esto es lo que se ha descubierto. ¿Qué pasaría con esta cantidad de especies registradas? Ya sí, profe. Ok. A ver, volvemos a hacer, a ver, Nayara, también ve pensando lo que te acabo de decir. Listo, Valeria, a ver, escuchamos, ¿de acuerdo? De nuevo, vamos a volver a analizar el problema. ¿Está bien? Listo. A ver, nos dicen Nayara y Valeria
que durante el año 2003 y durante el año 2009 se han descubierto nuevas especies. ¿Cuántas especies nuevas? 1723. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Nayara, Valeria? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, listo, muy bien. Entonces, en el año 2003 había una cierta cantidad de especies registradas. No sabemos cuánto todavía, ¿verdad? No sabemos cuánto. Hay una cantidad de especies registradas en el 2003. Y nos dicen que durante 2003 y 2009 se han descubierto nuevas especies, ¿cierto? Sí. Si yo he descubierto nuevas especies entre 2003 y 2009, ¿qué va a pasar con esta cantidad inicial que yo tenía de especies registradas? Se baja. ¿Cómo? No. ¿Qué pasaría con esta cantidad? Los restos con el 1723. A ver, tú dices que le restas. ¿Tú, Valeria, qué dices? O lo multiplicas, o lo sumas. Sí, se resta. A ver, vamos a poner un ejemplo con números más pequeños para que se entienda tal vez un poco mejor. ¿Está bien? Vamos a hablar de una semana, ¿de acuerdo? Digamos que tenemos un jardín. ¿Está bien, Nayara, Valeria? Digamos que tenemos un jardín. Y yo quiero empezar a registrar en una lista que yo tengo, en una libreta, la cantidad de flores que yo tengo en mi jardín. ¿Está bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, digamos, yo voy a comenzar el día lunes a contar. Del día lunes hasta el día domingo. Que no cuento con tanto tiempo, entonces cada día yo voy a tener un tiempo, ¿no? Para ir contando las flores que tengo yo en mi jardín. El día lunes. Sí, que eso no está abierto. A ver, el día lunes. Yo llegué a contar el día lunes, por ejemplo, ¿no? Ahí vi. 5 flores. ¿Está bien? El día lunes yo conté 5 flores. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Se ha entendido lo que hemos hecho? ¿Sí? Sí. Listo. Yo les digo a ustedes que durante la semana, ¿verdad? Desde el lunes hasta el domingo, yo he contado 31 flores nuevas. ¿Cierto? Entonces, recuerden, lo que yo quería hacer era registrar toda la cantidad de flores que yo tenía en mi jardín. El día lunes tenía registradas 5 flores. Y durante la semana, de lunes hasta el domingo, yo registré 31 flores nuevas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto yo tendré registrado hasta el día domingo? 6 días. ¿Cuánto? ¿Cuánto tendría yo registrado hasta el día domingo? 36. Muy bien, 36, ¿verdad? A ver, ¿sí he entendido por qué 36? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? La que me respondió. Sumando, ¿cierto? No es algo complicado, ¿verdad? Yo comencé con un registro de 5 flores el día lunes. Durante este periodo de tiempo, yo descubrí 31 flores nuevas, las registré y el día domingo en mi lista final habían 36 flores. ¿Sí? ¿Se entendió, chicas, lo que hemos hecho? ¿Sí? ¿Ha quedado alguna duda de cómo hemos llegado a esto? No, ¿verdad? Todo claro, ¿cierto? Nayara, Valeria.
Sí, Listo. creo. A ver. Entonces regresemos a esto. Yo hasta el año 2003 tenía registrado una cantidad. Solamente que esto no lo sabemos. No sabemos cuánto es lo que yo tenía registrado en el 2003. Lo que sí sé es que durante el 2003 y el 2009 registré 1723 nuevas especies. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Todos de acuerdo, Nayara, Valeria? ¿De acuerdo, Nayara, Valeria? ¿Hasta ahí? Sí. Bien, excelente. Pero Y yo, se me puso la pantalla en negro. ok, no he movido nada de la pantalla, ¿eh? No he movido nada. ¿Sigue viendo negro? Sí. Pero vamos así con la explicación. Ok, listo. Ujú. Ya, muy bien. Entonces yo descubrí y registré durante 2003 y 2009 1723 nuevas especies. Al final, en el año 2009, ¿con cuánto terminé en mi registro? El problema nos lo dice. ¿Con cuánto terminé en mi registro, en mi lista en el año 2009? ¿Qué nos dice el problema? Llegamos a 1723. ¿Segura? 1723 es lo que descubrimos en ese periodo. Pero en el año 2009 yo tenía una lista, digamos, se aumentó a la lista que yo ya tenía. ¿Qué me dicen? Sería 20.375. Exacto, el problema nos dice, en el 2009 se registraron 20.375, es decir, hasta ese año, en mi lista yo tenía registrados especies de plantas 20.375. Yo lo coloco, ¿no?, en el rectángulo que tenía. Se coloca en el rectángulo de 2009, ¿verdad? Exactamente, cantidad de especies registradas el año 2009 hasta el año 2009, 20.375. Entonces, esto es lo que yo tengo. Miren, es el mismo esquema que tuvimos hace un ratito con las flores. Lo que nos están pidiendo descubrir es cuánto es la cantidad de especies registradas que yo tenía hasta el año 2003. ¿Cómo creen que podríamos nosotros encontrar eso? La cantidad de especies registradas en el año 2003. Restando. ¿Cómo? Restando. ¿Qué restarías, Nayara? 20.000 menos 1723. Ajá. ¿Y por qué ustedes piensan que deberíamos restar? Para que no se haya asustado. Claro, ¿no? Está muy bien, chicas, muy bien, Nayara, Valeria. Si yo tenía una lista, ¿cierto? Una lista, en el año 2003 yo tenía una lista. No sé cuántas especies habían en esa lista, pero yo sé que hasta el 2009 han aumentado, ¿verdad? Han aumentado, ¿en cuánto? 1723. Y finalmente, después de todo ese tiempo, en el año 2009, yo sé que en mi lista final habían 20.375. Entonces, si yo sé que ha aumentado, ¿cierto? Para conocer la cantidad inicial, ¿qué operación debería utilizar entonces? Nayara, Valeria. La resta. La resta, ¿cierto? La resta. Y ya sabemos qué números vamos a restar. A ver, ¿qué números vamos a restar? 20.375 menos 1723. Exacto. Muy bien. Excelente, Valeria. A ver, entonces, vamos a hacer esa resta. A ver, ¿quién me dice la respuesta de esta resta?
20.375 menos 1.723. A ver, mi sonrisita lo voy a restar. ¿Cómo? ¿Nayera? La estoy restando. Ah, ya, ok. ¿Me avisan cuando hayan hecho la operación? Ya. 23.5 menos. Ya tenemos 5. O sea, esto 1, 17 se queda con 9. Claro. Pero esto se queda con 9. Profe, a mí me dio 9.652. Ok. Ahora vamos a ver si es verdad lo que te ha salido. Esperamos la respuesta de Nayara. A mí me salió... me salió más. ¿Cuánto te salió, Nayara? ¿Cuánto te salió? Me salió 28.652. Ok, de acuerdo. A ver, vamos a verificar. Vamos a ver cuál es la respuesta, ¿de acuerdo? A ver, listo, a ver. Esta es la resta, ¿no? La sustracción que vamos a hacer. A ver, 5 menos 3, ¿cuánto es? Nayara, Valeria. 2. 7 menos 2. 5. 5. A ver, 3 menos 7, ¿cuánto es? No, este le tendría que quitar un punto al de al lado. Pero ya que Exacto. es un 0, pasaría a 2. Y sería 3. Muy bien. Entonces, digamos, se presta, ¿cierto? Presta 1. Entonces, Esto es lo que esto, exacto, muy bien. Entonces, quedaría, ya no sería 3, sino 13, ¿verdad? 13. Sí. Entonces, 13 menos 7. 6. 6. Listo. Ahora, aquí tal vez ha podido surgir un problema, ¿no? Al 0 le hemos quitado 1, aparentemente, ¿cierto? Entonces, cuando al 0 le quitas 1, lo que queda, chicos, digamos, no se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos tenido que hacer? Nosotros cuando al 0 le quitamos 1, se vuelve 9. ¿Está bien? Se vuelve 9. Porque digamos que esto va a ser como un 10. Ya se vuelve 9. ¿Y 10 por qué? Porque el 2 de adelante le ha tenido que prestar necesariamente 1. ¿De acuerdo? Entonces, si el 2 le ha prestado 1, ¿cuánto queda aquí? Quedaría 1, ¿verdad? 1. Al 2, exacto. Entonces, del 0 quedaría 9 y del 2 quedaría 1. Ahora, si 9 menos 1, ¿cuánto es? 9 menos 1, chicas. 8. 8.
Y del 1 menos nada, pues 1, ¿no? Este 1 bajaría. Y al final nos queda 18.652. Excelente. Ahora, chicas, también este esquema, ¿no? Nos puede ayudar en muchos tipos de problemas, nos puede ayudar este esquema, pero también tengan en cuenta lo siguiente, ¿sí? Que también les puede ayudar. Miren, si de este número, ¿no? Yo le he puesto flechas a propósito, ¿eh? Porque estamos yendo de esta cantidad, aumentamos, ¿cierto? Le sumamos esto de aquí y llegamos a esta respuesta, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo quiero ir en sentido contrario, miren, esta flecha va desde aquí hasta aquí. Acuérdate que yo tengo la pantalla en negro. Ok, entonces yo tenía una, seguramente lo viste, Valeria. Yo tenía una flecha que iba desde lo que había en el 2003 hasta el 2009, ¿verdad? Listo. Y esa flecha que me indicaba que se estaba aumentando una cantidad, ¿cierto? Que en este caso era 1723. Si yo quiero ir más bien desde lo que están del 2009 al 2003, la flecha está en otro sentido, ¿cierto? Está como regresando. ¿Cierto, Nayara, Valeria? Sí. Listo. Entonces, cuando se hace ese tipo de esquemas, lo que también nos ayuda es si la flecha va en sentido contrario, entonces la operación también es contraria, ¿de acuerdo? Entonces, la primera flecha era suma, ¿verdad? Era suma, que iba del 2003 al 2009. Pero si yo voy del 2009 al 2003, ¿cuál sería la operación contraria, chicas? La operación contraria a la suma, la opuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es la operación contraria a la suma, chicas? La opuesta. ¿Qué fue la que dije? ¿Cuál es la operación opuesta a la suma? La opuesta. La operación. Multiplicación. A ver, la suma es para aumentar, ¿verdad? Nayara, Valeria. Sí. ¿Cierto? Listo. Lo opuesto de aumentar. La resta. Claro, la resta. Entonces, si mi flecha va en sentido contrario, ya no es la suma, como en la primera flecha, sino es la resta. ¿Sí? No se le escucha nada. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha ahora? ¿Se me escucha? Yo sí les... No se le escucha. Creo que es, entonces, bueno, pero Valeria me está escuchando, Nayara. Tal vez es más bien tu dispositivo, tu celular o tu laptop. A ver, Nayara, ¿me escuchas? Espérate, yo voy a volver a salir yo. A ver si se me ve la pantalla. A ver, ok, ya estamos teniendo algunas dificultades. A ver, vamos. Pueden salir y entrar para ver si se mejora un poco la situación. Ok. Ay, no se escucha. ¿Me escuchas, Nayara, ahora sí? ¿Me escuchas, Nayara? ¿Me escuchas? Sí, mis ahora sí lo escucho. Excelente, muy bien. ¿Y puedes ver la pantalla sin ningún problema? No, el esquema que estábamos. Listo, excelente. Pero mientras va ingresando Valeria, ¿está bien? Nosotros teníamos, ¿no?
Nuestro esquema iba de esta manera. La flecha, ¿verdad? Verde iba para desde la izquierda a derecha, ¿cierto? En este sentido. Y nos indicaba una suma, ¿verdad? Aumentaba en 1723. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Listo. Si nosotros la operación, no, nuestro esquema, tenemos la flecha más bien que quiere ir desde aquí en sentido contrario, ¿cierto? Porque mi flecha iba de aquí a aquí, el sentido contrario es del 2009 al 2003. Entonces también se representa con la operación opuesta. ¿Cuál es la operación opuesta a la suma? Nayara. ¿Cuál me dice la pregunta de vuelta? ¿Cuál es la operación opuesta a la suma? Dijimos. Ya la veo. Excelente, Valeria. ¿Cuál es la operación opuesta a la suma? La resta. La resta. Recuerden, suma es aumentar, la resta es disminuir. Entonces, si esta flecha me representa la suma, si yo hago una flecha opuesta, es la resta. Y así es como hemos encontrado nuestra respuesta. A 20.375 yo le he restado 1.723 y he llegado a 18.652. Entonces, ya hemos encontrado nuestra respuesta al problema, ¿verdad? Si tenemos nuestra carpeta de recuperación, porque algunos lo tienen, creo que Nayara lo tiene, aquí está exactamente el mismo esquema, ¿cierto? Ya sabemos la respuesta, 18.652, el 1.723, ¿no? Que es lo que aumentó, y la cantidad final registrada, 20.375. Aquí, ¿qué colocaría la operación que hemos utilizado? ¿Qué operación hemos utilizado, Nayara, Valeria? La resta. Exacto, la resta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta final? ¿Cuál es nuestra respuesta final? En el 2003 se tenían registradas, ¿cuántas especies? 18.652. Excelente, muy bien. Ujú. Tal vez este problema creo que está un poco más complicado, ¿no? Que los problemas anteriores que hemos realizado de matemática. Pero entonces me parece que sí, me parece que hoy vamos a hacer nada más 2 problemas y la siguiente clase hacemos, o el día de mañana hacemos otros 2 problemas siguientes. Parece que están un poquito pesaditos. A ver. A volver. Todo listo. A ver. Nayara, por favor, ¿podrías leer el segundo problema? ¿Yo? Así es, Nayara. Ya. Ya dice. Problema 2. Según el sexto informe nacional sobre la diversidad biológica del Ministerio... ¡Cállate, nada suya! Disculpe. No te preocupes, sigue leyendo. Te escuchamos atentamente. Vete. Jeremy, la debes estar rayando tu mesa. Ya, ahora de vuelta empezamos. Me interrumpieron. Ok. Según el sexto informe nacional sobre la diversidad biológica del Ministerio del Ambiente, antes de 1993 la cantidad de especies de plantas registradas en nuestro país eran 700.857 menos que en la actualidad. Según aquella época se tenía un registro de 17.143. ¿Cuál es la cantidad de especies de plantas registradas que hay actualmente en el Perú? Ok, gracias. Realmente aquí una corrección. Este número, no me acuerdo exactamente cómo lo leíste, pero se lee 7.857, ¿de acuerdo? Creo que dijiste 700.000, algo así, pero es 7.857. ¿Está bien? Muy bien. Entonces aquí en este problema número 2, nuevamente nos están hablando de 2 momentos distintos, ¿verdad? ¿De qué 2 momentos me están hablando, Nayara y Valeria?
En este problema me están hablando de dos épocas distintas. ¿De qué dos épocas me están hablando en este problema número 2? A ver. La resta y la suma. Estoy hablando de épocas del momento, del tiempo. Ay, ya. De 1993. 1900. 93 ¿Y cuál sería la otra época? ¿O el otro momento? 1143. No, a ver, lean atentamente. A ver, si quieren, lo vuelvo a leer, ¿está bien? Vuelvo a leerlo para que tengan en cuenta. Lo vuelvo a leer, ¿está bien? Lo vuelvo a leer, dice. Según el sexto Informe Nacional sobre la Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, antes de 1993, sería la primera época, ¿verdad? La cantidad de especies de plantas registradas en nuestro país era 7.857 menos que en la actualidad. Si en aquella época se tenía un registro de 17.143, ¿cuál es la cantidad de especies de plantas registradas que hay actualmente en el Perú? ¿De qué épocas nos están hablando ahí? ¿Cuáles son los dos momentos que menciona? 1993 y 2020. Para la cantidad. ¿Y qué otro más dijiste? A ver, con confianza, con confianza. 2021. Claro, bueno, ahí nos dice la actualidad, ¿verdad? Muy bien, Valeria. Dejémoslo en actualidad, porque así también está en la pregunta, ¿está bien? Nos hablan de antes de 1993 y de la época actual. Pero, ¿y qué nos dicen acerca de 1993, Nayara y Valeria? Nos dice ¿Qué pasa en ese año? ¿Qué nos dicen acerca de ese año? que había registrada 7.857. Pero sí nos dicen que estaba registrada 7.857, ¿o qué más nos dicen? O sea, 7.857, pero que en la actualidad hay menos. A ver, vamos a leer bien esa parte de la oración, ¿está bien? Nos dicen, es esto, ¿no? Lo que estamos leyendo, esto de aquí. Nos dicen, antes de 1993, la cantidad de especies de plantas registradas en nuestro país era 7.857 menos que en la actualidad. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, yo les digo, ¿no? A ver, un ejemplo para que más o menos entiendan. Digamos que hace 2 años yo tenía menos juguetes que los que tengo ahora. Por poner un ejemplo, ¿no? Hace 2 años, en el 2019, yo tenía 2 juguetes menos que lo que tengo actualmente. ¿Está bien? ¿Dónde hay más? ¿Hace 2 años o lo que tengo ahora? Hace 2 años. ¿Dónde hay más? Estoy preguntando. A ver, escuchen atentamente. Yo les digo a ustedes, en el año 2009 yo tenía 10 juguetes menos que lo que tengo en la actualidad. ¿En qué año tengo más juguetes? ¿En el 2019 o en el actualmente, que es 2021? 2021. Claro, porque yo estoy diciendo que lo que tenía hace 2 años, ¿verdad? Es una cantidad menor. ¿Y menor en cuánto? Menor en 10 juguetes. ¿Está bien? Lo mismo pasa aquí, en este problema. Nos dicen, en 1993, ¿verdad? La cantidad de especies registradas
es 7.857 menos que en la actualidad. Entonces, ¿dónde hay más? ¿En 1993 o en la actualidad, Nayara y Valeria? ¿Dónde hay más especies registradas? En la actualidad. Claro, en la actualidad habría muchos más, ¿verdad? Además nos dicen otro dato más. En esa época, es decir, en aquella época, a ver, ¿de qué época están hablando cuando te dice si en aquella época se tenía un registro, ¿no? ¿De qué época te están hablando ahí? 1993. Excelente, ¿no? Nos dice, en aquella época, es decir, antes de 1993, se tenía un registro de 17.143 especies. Y nos dice, ¿cuál es la cantidad de especies de plantas que hay actualmente en el Perú? Entonces, eso es lo que tenemos que hallar, ¿no? Lo que hay actualmente. ¿Y qué nos están dando? Nos están dando una comparación, ¿cierto? De cantidad de especies de plantas en esa época y actualmente. Y además nos están diciendo la cantidad de especies, de qué época, a qué pertenece este número, a qué época pertenece. Nayara y Valeria. Cuando dicen en aquella época se tenía un registro. Antes de 1993. Exacto. Muy bien. Entonces, Profe, ya no se escucha. Le fue el audífono. aquí estoy, no se preocupe. Listo. A ver, la pregunta es la siguiente. A ver, vamos a rescatar algunos datos. Dice, según el problema, ¿qué conozco sobre la cantidad de especies de plantas que hay en Perú? ¿No? ¿Qué nos están diciendo, por ejemplo, de la época 1993? ¿Qué es lo que se nos ha dicho? Que en aquella época había más que en la actualidad. ¿En qué época había más? No, había menos. Claro, en 1993 habían menos especies, ¿no? Pero en 1993 habían menos especies registradas. No es que no hubieran estas especies, sino que aún no las habían descubierto, por lo tanto aún no estaban registradas, ¿no? Habían especies registradas. ¿Y en cuánto menos? O sea, había menos, pero ¿cuánto menos era la cantidad? ¿En cuánto menos? ¿No? Decimos, en 1993 habían menos especies registradas que actualmente, ¿verdad? Pero ¿cuánto menos era esa cantidad? Nayara y Valeria. Hago la pregunta de nuevo. 7.857. Excelente, 7.857. Entonces, lo que yo sé es que en 1993 habían menos especies registradas que en la actualidad. ¿Y cuánto menos? 7.857, ¿verdad? 7.857. Esa es la cantidad que diferencia lo que hay actualmente y lo que había en esa época. Listo, entonces con eso que yo acabo de escuchar, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que podría yo hallar la respuesta a este problema? ¿Cómo yo puedo encontrar lo que hay actualmente? Nayara y Valeria. Sumando. Sumando, ¿y qué sumaría? Con lo que hay.
A ver, ustedes me dicen sumando. Ok, vamos a ponerlo entonces. Vamos a ver exactamente qué vamos a restar, ¿de acuerdo? Ahora de nuevo, agarramos nuestra hojita, vamos a volver a dibujar. A ver, ahorita vamos a representar las cantidades con barras, ¿está bien? Para empezar a hacer nuestras barras, lo primero que vamos a hacer es dibujar una línea horizontal. Esta va a ser la base de nuestras barritas. Es como un óvaco. ¿Me escucha bien, chicas? ¿Se me escucha bien, chicas? ¿Sí? Más o menos. De Ya. repente se va la... ¿Cuántas barras vamos a hacer? Vamos a hacer 2 barritas. Entonces, ¿cuál dijimos que era la cantidad mayor? ¿Lo que es actual o lo de 1993? ¿Cuál es la cantidad mayor? La actualidad. En la actualidad. Entonces, ¿qué barra yo voy a dibujar más alta, más grande? La de la actualidad. La de la actualidad. Muy bien. Entonces, voy a dibujar 2 barras. Una del color que ustedes prefieran, ¿verdad? 2 barras, ¿no? 2 barras. La primera barra y la siguiente va a ser más alta. Vale. Y la otra va a estar así. Y la otra va a estar así. Profe, se me pegó la pantalla, pero yo hice así una línea y hice 2 barras. Ok, excelente. A ver, Porque ojalá todo el tiempo la cámara 2 es la que se pega. a la cámara 2. O sea, la mía está En bien. la computadora sí se veía bien, no se pegaba. Un ratito. Y abajo de estas 2 barras que coloco, profe. Así como aquí una fecha actual. Un momentito, por favor. El teléfono. Aquí. A ver, ahora sí. Ya está, ahora sí se ve bien. Lo de la cámara 2. No, ¿Se ve bien? igual. Ya va, voy a salir un... De rojo. A ver, sale nueva y entra, te esperamos. ¿Tú, Nayara, ya tienes, ya dibujaste las barritas? Entonces, sí, no, yo quiero rojo. Ok, te esperamos. Ok, esperamos entonces un momentito. El cargador mío está cargando. Devuelve el cargador a la casa. Más otra fruta, ¿sabes? Uva y naranja. Ay, naranja, papi. ¿Cómo eres? Ya, te tengo que ir. Y un poco de... ¿Un poco de qué? Nada, tráeme, apúrate. Por favor, para hoy. Bueno, compañera, está demorando un poquito. A ver, pero tú, Nayara, ¿qué dices? Dijimos que la barra más grande es lo que hay actualmente, ¿no? Y la barra más pequeña, ¿qué estaba representando? Lo que había antes. En 1993. Entonces, debajo de cada uno, ¿no? Pondríamos cantidad de especies registradas de 1993, cantidad de especies registradas actualmente, ¿verdad? A la barra que corresponda. ¿Está bien? Vamos a ir escribiendo eso.
Ingresa Valeria. Me falta. A ver. Valeria, ¿me escuchas? ¿Estás ahí, Valeria? ¿Puedes ver el video ahora sí? Pero por una pregunta. ¿Yo puedo hacer los cuadros un poquito más pequeños? Ya, puedes hacerlo más pequeño, no hay problema. Lo que pasa es que vamos a escribir, por eso yo lo hice un poco más separado. Ok. Entonces, como dijimos, ¿no? Esta barra más grande que estaba representando Valeria, ¿qué época? La actualidad. Y la más pequeña. Aquella época sería como 1993. Exacto. Entonces, eso es lo que vamos a poner abajo, ¿no? Cantidad de especies registradas. Cuerpo de ballena. Especies registradas hasta antes, ¿no? De 1993. Y el más grande, que era la cantidad de especies registradas en la actualidad, ¿no? Ahora, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Ya hemos escrito lo que pertenece a cada barra. Cantidad de especies registradas. Cuerpo ballena. Dulce cuerpo de ballena. Abajo coloco cantidad de especies registradas. Claro, el que hicimos, ¿no? El más Sí, porque se pequeño. me apagan las pantallas, pero no importa. Dijimos, ¿no? La barra más pequeña era de 1993 y la barra más alta era la que representaba la actualidad. Registrado. Ya terminé de escribir. Ok. Listo. Perfecto. A ver, entonces, ¿en cuánto se diferenciaban estas dos cantidades? ¿Recuerda? ¿Cuánto era esa diferencia entre estas dos cantidades? ¿Cuánto había aumentado lo que era la cantidad de especies registradas en 1993? ¿En cuánto había aumentado para llegar hasta la actualidad? Nayara Valeria. Vamos a hacer lo siguiente, ¿está bien? Luego van a entender por qué estamos haciendo esto. Vamos a trazar ahorita una línea horizontal, ¿está bien? Desde la parte superior de la barra de 1993, ¿está bien? Vamos a trazar así una línea de esta manera, ¿de acuerdo? Hay que volver a hacer otra. No, en la misma. Ahí vamos a hacer una línea. De esta manera. ¿Está bien? ¿Se ve en la cámara? ¿Se ve, chicas, en la pantalla? Yo no. ¿Ves esa línea que hemos trazado? Esta línea. Ay, se puso. De cualquier manera voy a tener que ver video. Para poder. A ver, ¿no se está viendo lo que hemos hecho en la pantalla? Se puso en negro. A ver, un ratito, a ver. Te voy a enviar lo que acabamos de hacer al WhatsApp, ¿ya? Ok. Vale, ¿no? Ahí te tengo como Aramburu.
Hemos trazado, ya te lo envié, Valeria, hemos trazado una línea horizontal desde la parte superior de la barra de 1993. Nayara, ¿tú lo has hecho ya? Sí. Listo, excelente. Entonces, viendo esto, ¿verdad? Yo creo que podemos estar de acuerdo en que esta barra de aquí mide lo mismo y es igual a lo que está aquí, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Nayara? Listo. A ver, Valeria. Me la vuelve a mandar por WhatsApp. Ya te la mandé. ¿No has visto lo que está en lo que te mandé el WhatsApp? Ah, sí, aquí está. Ya. Ya vi. A ver. Quiero beber en esta capoteta, retarme y te quiero sentir tan ganaste y yo te quiero agarrar como si fuera yo tan para quedarme conectado en secundaria con un piquete. A ver, listo. Entonces, ¿ya estás ahí, verdad, Valeria? Ahora sí. Sí, pero no veo nada, pero hay tanto ahí. Entonces, esos dos rectángulos que nos han quedado, ¿verdad? Lo de cantidad de especies de 1993 con lo que está debajo de la línea en la otra barra son iguales, ¿cierto? Es lo mismo, ¿verdad? Nayara, Valeria. Espérate, esto de aquí. A ver. Los voy a tener que ir mandando por WhatsApp, si no Sí, por favor. Esos dos segmentos son iguales. Entonces, ¿qué es esto que está? Ya lo vi. Entonces, ¿qué sería esto de arriba? ¿Cuánto creen que es eso de ahí? ¿Qué es esto, este pedacito de rectángulo que los está diferenciando? ¿Cuánto sería ese rectángulo de arriba? Ese es como la mitad, no. Bueno, no piensen que es la mitad, sino piensen en los datos que nos ha estado dando el problema. ¿Recuerdan cuál era el dato? El dato nos decía que antes de 1993, bueno, en 1993 la cantidad de especies de plantas era 7.857 menos que en la actualidad. Entonces, esto es lo que yo tengo en la actualidad. Me dicen que si yo le resto 7.857, me da lo que es la cantidad de especies registradas en el 93. Entonces, ¿cuánto es este rectángulo de acá? ¿Cuánto piensan que puede ser? El que nos sobró. ¿Cuánto? ¿Me vuelve a repetir la situación, por favor? Ok, a ver. Vuelvo a repetir, no hay problema. Miren. Tenemos la barra de lo que hay en la actualidad, ¿cierto? ¿Verdad? Listo. Entonces nos dice el problema.
en la época del 93, ¿verdad? La cantidad de especies registradas era 7.857 menos que en la actualidad. Entonces, ¿qué pasaría, chicas? Yo les pregunto, si a lo que yo tengo en la actualidad le quito 7.857, ¿qué me quedaría? ¿Qué pasa si a lo que yo tengo en la actualidad le quito 7.857? ¿Qué me quedaría? Ya. Compartir la pantalla de nuevo. Ujú. A ver, chicas. Ya que tiene la foto de... Ujú. Voy a volver a hacer la pregunta, sí, chicas, a ver, atentas. Lo vamos a conseguir, no se preocupen, lo vamos a conseguir. Nos dice el problema. En la época de 1993, ¿sí? La cantidad de especies de plantas registradas en nuestro país era 7.857 menos que en la actualidad. ¿Está bien? Hasta ahí, escuchamos atentos lo que dijo. Listo. Entonces, ahí me está comparando dos cantidades, ¿cierto? Lo de 1993 y lo que tengo actualmente, ¿verdad? Listo. ¿Dónde había menos cantidad? ¿En 1993 o en la época actual? En 1993. Exacto. ¿Y cuánto menos era? ¿Cuánto menos? Voy a restar 1993 menos 7.857. No. Porque recuerda, esos son datos distintos. Uno me dice la cantidad de especies y 1993 es solo el año, es la época en la que me está diciendo. Son cosas distintas, no podemos restarlo. De nuevo. Tenemos 2 años distintos, ¿verdad? 1993 y la época actual, ¿cierto? ¿Dónde hay menos especies registradas, dijimos? En 1993. Exacto. ¿Y cuánto menos? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el 93 y la época actual? ¿Cuál es esa Que en la diferencia? actualidad haya más especies registradas. Sí, pero exacto, hay más, pero ¿cuánto más? O en todo caso, ¿cuánto menos hay en el 93? El 17.143. Tienes que atender lo que estamos leyendo y releyendo. Esa es la parte del problema que te está dando el dato, Valeria. Escuchemos. Antes del 1993, la cantidad de especies de plantas registradas era 7.857 menos que en la actualidad. Entonces, en el 93 había una cantidad. En la actualidad hay otra cantidad. Decimos que en el 93 hay menos especies registradas. ¿Cuánto menos? ¿Cuál es ese número que diferencia?
lo que hay en 93 y lo que hay en la actualidad. ¿Cuántas especies registradas menos hay en el 93 si lo comparamos con la actualidad? Mira la última imagen que te envié. Esa es la parte que estamos analizando del problema. ¿Le estás leyendo, Valeria? ¿Estás viendo el problema? Sí, Y has visto la parte que he resaltado, ¿verdad? sí. Exacto. Entonces, ¿qué te dice esa información, Valeria? Que la cantidad era menos en aquella época. Era menos. ¿Y cuánto menos? ¿Cuánto era? ¿Mm? 7.857. Exacto, Valeria. Muy bien. Nos está diciendo esa parte específica del problema que lo que había en 1993, esa cantidad es 7.857 menos, si es 7.857 menor esa cantidad que a lo que hay actualmente, que sabemos que es más, ¿cierto? Entonces, regresamos a nuestro gráfico, que tú también lo tienes en tu cuadernito. Yo tengo mi cantidad de especies registradas actuales, ¿verdad? Esto, la barra más grande. Si yo le quito a mi barra más grande 7.857, ¿qué me daría, Valeria? Si a lo que yo tengo actualmente le quito 7.857, Pero, profe, ¿cuál es la cantidad de la actualidad? Para restar tenemos que tener la cantidad. es que yo estoy ahorita solamente basando en los gráficos nada más, sin pensar en cantidades. Yo tengo la cantidad de especies registradas actuales. ¿Está bien? Que yo sé que es la barra más grande, ¿cierto? Si yo le quito a esa cantidad actual más grande 7.857, que es lo que lo diferenciaba, ¿verdad? De la otra, de lo del 93, ¿a qué sería igual esa cantidad? ¿A qué se igualaría? Ahora sí estás viendo la cámara o... La cantidad que estamos diciendo. Muy bien, exacto. ¿Estás viendo lo que está en pantalla, el video, o sigue en negro, Valeria? No, ya lo estoy viendo. Excelente, muy bien. Entonces, este rectángulo que está arriba, eso nos estaría representando el 7.857, Valeria. Ahora, ¿por qué dirás tú? Porque, mira, me está diciendo que lo que hay, la cantidad de especies registradas, es menor en 7.857 a lo que hay actualmente. Si yo lo que hay actualmente le quitara esta cantidad, tendría lo mismo. La misma. Exacto, tendría lo mismo. Bien, entonces, es por eso que esto vale 7.857. Ahora sí, ¿no? Nos daban otro dato más. Nos dicen que en aquella época se tenía un registro de 17.143. Cuando nos hablan de aquella época, ¿de qué época nos están hablando, Valeria? 1993. Exacto. Entonces, nos dicen que en esta época habían 17.143. ¿Eso qué significa? Que esta barra de aquí, ¿cuánto me vale? La grande. Porque se pega.
esta barra. ¿Cuánto me valdría esta barra? Lo de 1993, ¿cuánto me valdría? 17.143. Listo. Ahora, recordemos cuál era nuestra pregunta. Nuestra pregunta era, ¿cuántas especies registradas hay actualmente, en la actualidad? Con lo que tú ves ahorita en pantalla, y seguramente también tienes en tu cuaderno, ¿podríamos hallar cuánto hay actualmente? Sí. Disculpa. Me dices que sí. ¿Cómo lo hallaríamos? Sumándolo. ¿Qué sumarías? 17.143. ¿Con? Sí, con 7.857. Ok. ¿Y por qué sumarías esas cantidades, Valeria? Porque como hemos resaltado la raya, pero si no estuviera, si estuviera igual, ¿verdad? Claro, muy bien. Yo lo puedo sumar. ¿Por qué? Esto, la línea que tú me dices, ¿no? Así que esto de aquí valga lo mismo que esto de aquí. Si yo sé que esto es 17.143, significa que esto de aquí también vale 17.143. Entonces, si yo quiero saber el total, ¿qué hago? ¿Qué operación uso, Valeria? Sumar. Lo sumo, las sumas, exacto. Muy bien, entonces con eso ya encontraríamos finalmente la respuesta a nuestro problema. A ver, ¿cuánto es la suma de estas cantidades, Valeria? Voy a sumarlo rapidito. El PAC, vamos a ver, ya creo que hoy día no, pero vamos a ver, porque hasta la una podemos darnos un tiempito y después de la una ya no la molesto para que siga haciendo su trabajo. Sí, para ti. Me dio ¿Cuándo te dio? Ya miren, acá 25.000. Ok, a ver, vamos a ver. Vamos a sumar juntas, pero me parece que está correcto. A ver, 3 más 7, ¿cuánto es? 10. 10, muy bien. 1 más 4 más 5. 9. Mira que llevo 10, llevo una. 4 más 5, ¿cuánto es? 9 y una que llevo 10. Ajá. Y como llevé 1, ¿no? 9 más 1, 10, ¿verdad? 1 más 1 más 8, Valeria. También son 10. Exacto. 7 más 7 más 1. 14, 15. Llevo una. 1 más 1. 2, ¿verdad? Entonces, al final, ¿cuánto me quedó? 25.000, como te había dicho. Excelente, Valeria. Entonces, ya encontramos finalmente la respuesta a nuestro segundo problema. La pregunta era, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de especies de plantas registradas que hay actualmente en el Perú? Aquí vamos a responder, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Hemos creado nuestras barritas, hemos trazado la línea, sabemos cuánto vale ese rectángulo que está arriba. Hemos realizado la operación necesaria, ¿no? ¿Qué operación utilizamos al final, Valeria? La suma. La suma, exacto. O sea, con el resultado obtenido respondo a la pregunta del problema. En la actualidad se encuentran registradas
¿Cuántas? 25.000. Ajá, 25.000 especies de plantas en el Perú. Exacto, muy bien, Valeria. Bueno, hasta aquí quedaría, está bien nuestra clase de hoy. Lo único que vas a tener que mandarme, que ya lo tienes, es el gráfico, ¿no? El gráfico que hemos hecho, la operación y la respuesta a la pregunta del problema, ¿sí? Le vas a hacer lo mismo, me vas a enviar lo mismo, tanto en el problema 1 como en el problema 2. ¿Está bien? Ok. Eso es lo único, para la clase de hoy, lo único que me tienes que mandar. La siguiente clase, el día de mañana, vamos a hacer el problema 3 y el problema número 4. En la diapositiva que ya he mandado solo está el problema número 3. ¿Está bien? Ahorita le voy a aumentar el problema número 4. Igual lo voy a mandar para que lo vayas leyendo para el día de tengo que mañana. mandar de la parte 1 es colocar la pregunta, terminarla de la pregunta y la respuesta y los gráficos y el gráfico. El problema 1, mira, así como está en la diapositiva, ¿no? El esquema, o sea, el dibujo que hemos hecho, la operación, que ha sido la resta, ¿no? En el problema 1, y la respuesta a la pregunta abajito. ¿Sí, Valeria? Okay. ¿Sí? Y en el problema número 2, de la misma manera. El gráfico que has hecho, la operación a un lado, ¿verdad? Que en este caso ha sido la suma, y la respuesta abajo, ¿no? La respuesta al problema. Eso es lo que tienes que mandar. Que ya lo tienes, tal vez solo organizarlo, ¿no? Si no lo tienes organizado, me lo mandas. Ok. En la diapositiva está el problema número 3. Ahorita le voy a aumentar el problema número 4, porque esto vamos a hacer el día de mañana. Tal vez para que lo vayas leyendo también. El día de mañana lo terminamos. ¿De acuerdo, Valeria? Ok. Listo. Entonces, eso sería todo. No sé si tienes alguna pregunta más. No. Ya, está bien, Valeria. Listo. Entonces, nos vamos a ver el día de mañana. ¿De acuerdo? Ok. Feliz tarde. Ok, que tengas bonita tarde, Valeria. Nos Igual. vemos.